Ahn, nosotros estamos... ¿Todos me escuchan bien? Yo imagino que sí, pero quiero preguntar por las dudas. Sí, sí, se oye bien, gracias. Buenísimo. Estamos estudiando las reglas de Miller. Hoy a la mañana tuvimos una clase acerca de cómo estudiar la regla 5 utilizando la gramática. Estuvo muy buena. Yo creo que hay más ahí de lo que uno imagina. Y que vale la pena a los que no vieron, a que vean el video, porque muchas de las dudas que a veces tenemos se esclarecen cuando tenemos un buen dominio de la gramática. Hoy yo también quiero hablar de oraciones. Miren habló de análisis de las oraciones, pero voy a hablar de otro tipo de oración que está conectada con la regla 3, que es la oración de un cristiano, ¿no? La regla 3, yo voy a compartir acá con ustedes las reglas de Miller. No sé si tengo el archivo acá en castellano. Yo tengo mi archivo con mis comentarios, voy a compartir ese. Si quieres te lo no mando, es ya la- habíamos postado en el grupo ese. Sí, yo debo tener en la computadora, pero no hay problema, yo voy a compartir ese Ok, porque no quiero tomar más tiempo. Creo que ahora ustedes ven mi pantalla, ¿no? Y sí. la regla 3 va a decir que nada de lo que está revelado en las escrituras puede ser ocultado de aquel que pide con fe, sin vacilar. Las últimas semanas miramos la regla 1 y la 2. Y antes de eso miramos la regla 5. La regla 1 y 2 y 5 y 4 también no vamos a ver hoy, pero ellas hablan mucho más del estudio en sí de los textos. La 3, yo digo que habla más de oración porque habla de una experiencia. Que uno tiene... Néstor, tu micrófono está prendido. Y habla de una experiencia de poder comprender el texto basado en pedir a Dios que te revele el texto. Entonces, eso es un poco distinto de los demás porque la regla 1 y 2 habla de que uno debe poner esfuerzo. La regla 2 incluso habla de aplicación diligente, habla acá claramente. Yo recién prendo mi computador, entonces está un poco lenta todavía, pero llegamos por fin a la regla 3. ¿Qué dice? Nada de lo que está revelado en la escritura puede ni será ocultado de aquellos que lo piden con fe sin vacilar. E acá há algo interessante. Eu já puse acá um resumo. Se vamos, les pido que não lean esse resumo que está acá. Quero que quedemos com o texto primeiro. Essa parte que diz nada de lo que está revelado nas escrituras pode ni será ocultado de aqueles que lo piden com fé sem vacilar. Há algumas palavras claves que eu quero ressaltar acá. Uma é a palavra revelado e a palavra ocultado. Essas palavras suelen ser opuestas y son opuestas semánticamente o en su significado. Pero en ese texto no son opuestas. Y quiero que veamos eso. ¿Por qué? Porque acá dice nada de lo que está revelado en las escrituras puede ni será ocultado de aquellos que lo piden con fe sin vacilar. Entonces, hay una condición para eso, para que no sea ocultado, y es de que pidamos con fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo no pido con fe, o que si yo pido, pero vacilando, ¿no? Que es lo mismo que pedir sin fe, aquello que está revelado me va a estar ocultado. Entonces, quiero que vean acá que la regla 13 ya plantea que revelado no es lo mismo que no estar ocultado. Es posible que algo esté revelado y ocultado al mismo tiempo. Porque acá dice, nada de lo que está revelado en la escritura puede ser ocultado de aquellos que lo piden con fe sin vacilar. O sea, algo que está revelado puede ser ocultado de aquellos que piden sin fe. No sé si me siguen hasta acá. ¿Alguna duda hasta ese punto? Porque eso que hicimos acá, yo utilicé una técnica que hablamos un poco en la regla 1, que dice que cada palabra debe tener su peso apropiado. Decíamos que uma maneira de descobrir o distinto peso das palavras era
cambiando ou hablando la frase com nossas próprias palavras, que foi o que eu hice acá. Eu leí a regra 3 e la mencionei com as minhas próprias palavras. Não sei se me siguen hasta acá. O que eu hice foi dizer que nada de lo que está revelado na Escritura será ocultado de los que piden com fé, ou lo que está revelado será ocultado de los que piden sin fé. Eu cambiei o texto, pero isso me ajuda a ressaltar o sentido de lo que está sendo emitido. E ao fazer esse ressalte, não sei a palavra, ao magnificar algo, ao ressaltar algo, queda mais evidente que revelado não é sempre o oposto que ocultado. Porque, como já hablamos, eu estou repetindo para sedimentar esse ponto, é que revelado em la regra 3 não é o opuesto que oculto. E nesse sentido acá, revelado é o mesmo que revelado é o mesmo que escrito. Ou seja, todo o que está escrito na Bíblia é algo que está revelado. Deus deu uma revelação aí. Isso não quer dizer que isso esteja claro. Vamos a ver alguns exemplos mais adelante, pero eu já lo vou a deixar um exemplo acá. Se vamos a la história de Daniel 2, por exemplo. Capaz vamos a ter tempo, capaz não, por isso já lo menciono acá. Há duas coisas aí em Daniel 2. Uno é a revelação e outro é a explicação. O rei recebe um sonho e os magos pedem, dame a revelação, que seria o sonho, que eu te vou dar a explicação, dizem os sábios. Pero Deus lhe disse, não, perdão. Pero Nabucodonosor disse a los sábios, se ustedes têm capacidade de descobrir qual é a revelação, de dar a explicação, ustedes também têm que ter a capacidade de dar-me a revelação. ¿Por quê? Porque eles diziam que a revelação e a explicação veniam de los deuses. Então, como podes ter contato com os deuses para ter a explicação, se não tens contato com os deuses para ter a revelação? Então, Daniel tem os dois. Daniel recebe o sonho que tuvo Nabucodonosor, que seria a revelação, pero também recebe a explicação do sonho que tuvo Nabucodonosor. Então, Daniel recebe os dois. Recebe a revelação e, como ele pediu com fé, isso não foi ocultado dele. Bem, hasta acá? Alguma dúvida hasta este momento? Bueníssimo. ¿Por qué digo, Graciela? No, que estaba claro. Ah, ok, gracias. ¿Por qué digo eso? Porque a veces nosotros tenemos algunas dudas con relación a las escrituras. Pensamos, bueno, eso acá yo no puedo entender. No está revelado todavía. No, de acuerdo con la regla, todo que está escrito en la Biblia es una revelación. Todo. Pode ser que vos compreendas ou não a revelação, pero todo que está aí já é uma revelação. Então, aplicar a regra 3 é encontrar justamente algo que uno não entende e pedir que Deus lo haga entender. A regra 3 para que puedas utilizar a regra 3 necessitas de que encontres de duas coisas. Está implícito acá, pero necessita de que tenha algo revelado em las escrituras, que são as próprias escrituras, não? E que isso esteja oculto, por lo menos inicialmente. E quando está oculto, o que tens que fazer? Tens que pedir com fé sem vacilar. Essas são as duas condições. E isso é uma regra que nos dá um desafio. Por quê? Porque muitas vezes queremos estudar solamente o que está claro, o que uno já sabe ler. Pero a regra te diz, não, para utilizar essa regra, tens que encontrar no texto que vos não sabeis a interpretação, e aí uno tem que pedir com fé que Deus le abra a Bíblia. Então, para praticar a regra 3 é distinto que para praticar a regra 5 ou a regra 1. Porque com elas, podes utilizar qualquer texto que uno já entenda ou não. Porque a regra 5 se trata de definir estruturas. Então, não é tão relevante encontrar ou não o sentido do texto. A regra 1 habla de las palavras e do peso. Então, uno pode ou não entender o texto e praticar essa regra. Pero a regra 3 é uma condição necessária que vos não compreendas o texto, para que puedas praticar essa regra. E creio que, a vezes, como movimento, temos pouca prática com isso.
de nosotros mismos agarrar el texto y pensar, bueno, yo no entiendo, pero quiero entender y voy a pedir a Dios y yo voy a estudiar y voy a ver qué es lo que tiene Dios para mí acá. Entonces esa regla es un desafío para eso. Yo quiero leer algunos textos que van a hablar acerca de eso. El primer texto está en Tiago 1, los versículos 5 a 8. Hacen parte, los versículos 5 a 6 son parte de las pruebas para esa regla. Entonces yo quiero empezar con Tiago 1 y ahí vamos a leer un texto que va a hablar acerca de eso. Yo estoy abriendo acá mi aplicativo con la Biblia, pero es un texto conocido y que... Ever, en castellano es Santiago, por las dudas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que ahora ustedes ven mi pantalla con la Biblia, ¿no? Santiago, capítulo 1, a partir de los versículos 5. Mica, ¿podéis ayudarme a partir del versículo, leyendo los versículos 5 y 6? Sí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Buenísimo. Entonces acá, ese versículo habla de una persona que tiene una necesidad de entender algo, que sería sabiduría, que tiene que hacer es pedir a Dios. Y Dios va a dar a todos. Acá es lo que estamos viendo. ¿Qué es eso que estamos viendo? ¿Alguien sabe? Capaz no estoy sabiendo hacer la pregunta, entonces ya les voy a dar la respuesta. Lo que estamos viendo es una promesa. Dios promete algo acá. ¿Qué es lo que Él promete? Siempre que vemos una promesa, hay que identificar algunas cosas. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es lo que hay que identificar cuando uno lee una promesa en la Biblia? ¿Cuál es la promesa y si tiene condiciones? Muy bien, perfecto. La vigencia. ¿Cuál, Matías? La vigencia. La vigencia. ¿Qué quieres decir con la vigencia? Si esa promesa es para esto, para esta dispensación, o digamos, a partir de la historia, ¿no? Ok. Buenísimo. Entonces, Graciela creo que mencionó la vigencia y... Perdón, vigencia, para que lo entiendas mejor, Ever, es el plazo en el cual rige esa promesa, el tiempo. Buenísimo, buenísimo. Por ahí también la condición. Exacto, eso es que me confundí. Graciela, gracias Toto. Graciela dijo la condición y qué es lo que se promete, lo que se promete. Matías habló de vigencia. Ahí me gustó todos los puntos. Acuérdeme de hablar de la vigencia, porque es un punto relevante que está íntimamente conectado con el estudio de hoy. Vamos a llegar en algunos textos más adelante. Pero ahora quiero hablar entonces de las primeras dos cosas. ¿Cuál es la promesa que es dada acá? En el Tiago 1.5. Sabiduría. Sabiduría. ¿Cuál es la condición? Que pida con fe. Buenísimo. Essas são as únicas condições. Há outras promessas que têm outras condições. Alguém pode dar-me exemplo de outras promessas e quais são as condições? El perdão de los pecados, por exemplo. ¿Cuáles son las condiciones? Confesarnos y arrepentirnos. Buenísimo. Confesar y arrepentirse, que sería cambiar de camino. Entonces, acá es una promesa muy liberal, o sea, muy eso de Tiago 1.5, porque es básicamente pide. Si uno pide con fe, va a recibir. Ahora, el perdón de los pecados hay que pedir con fe y hay que arrepentirse y hay que cambiar. Y arrepentirse incluye cambiar de camino. Entonces, es una promesa con más exigente, vamos a poner así. ¿Y cuál es la vigencia de esa promesa de Tiago? No tiene vigencia. Parece que Ahí tampoco hay condición. Es pedir sabiduría y Él nos da. Bueno, parece que No, la la vigencia condición... sigue para siempre. Muy bien. Claro. O sea, siempre vigente. Muy bien. Ok, vamos a seguir los versículos
7 y 8. Esteban, ¿puedes leer para nosotros? Sí, aguardamos un segundito. Ok, No pienses, acá está hablando de pues, los... Ah, no, decime entonces. Pensé que había que aguardar algo. Decime. no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Buenísimo. Acá ese doble ánimo. Yo voy a cambiar de traducción solo para que vean algo. Pero está hablando de una persona que pide sin fe. Entonces eso es un tipo de una persona sin fe. Ese ánimo puede ser traducido como mente también. Si vamos acá, double-minded, un hombre con dos espíritus. Entonces, una de las maneras de traducir a ese texto es una persona que tiene como una mente oscilante. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Un hombre... Entonces acá, parte de lo que está hablando es del espíritu de ese hombre, de la mente que tiene ese hombre. Ese ánimo trata de un estado mental de la persona, de tener fe y después no tener, o parecer que tiene y después no tiene. Y es inconstante. Entonces, para no fallar en ese pedido, la cuestión toda es la mente que uno tiene. Y eso es la parte de la regla que yo quiero trabajar con ustedes. Hay un otro texto más que quiero que vayamos, que está en 1 de Corintios, que va a hablar de la interpretación del texto también. 1 Corintios 1, a partir del 17. Si, no vamos a hacer todo eso, pero yo quiero empezar acá solo para que vean que está hablando de la predicación del Evangelio y cómo es hecho, que no es con sabiduría de palabras, y luego va a hablar acerca de que los judíos piden una señal, los griegos buscan sabiduría. Parte de lo que ele está predicando, de lo que ele está explicando nesse capítulo, é por que se predica. Porque a vezes nós pensamos que a predicação é algo que sempre hubo, pero la predicación, como vemos en el Nuevo Testamento y vemos hoy, es algo nuevo, no es algo que existía antes de Cristo. Eso de ir a las otras partes y anunciar algo, es un modelo nuevo que empezó en el Nuevo Testamento. Antigamente, iban los profetas, por ejemplo, a una ciudad y daban un mensaje de juicio y listo. Hacer algo no hacer, pero eso de irse, enseñar y hacer discípulos y tratar con la gente, es algo nuevo que empezó en el Nuevo Testamento y que Pablo está tratando de explicar por qué él está haciendo eso. Entonces, el capítulo 1 de 1 Corintios, esa es la énfasis que él está haciendo. Yo quiero ir al 2, a los últimos versículos. Yo fui ahí más para contexto. Pero yo quiero que empecemos a partir del versículo já vimos acá na Argentina essa parte. Eu não quero, se quero pedir que os irmãos que já viram no 9 com nós outros, não comentem muito acá, para que a gente possa seguir o processo natural do texto. Vamos a ler o versículo 9. Matías Mejía, ¿podés leer para nosotros el versículo 9 de 1 Corintios 2? Dice, antes como está escrito, ojo no ha visto ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De qué habla ese texto? ¿Qué son esas cosas que ojo no ha visto? Yo quiero que reconozcan que estamos cometiendo una infracción acá de interpretación de texto, porque no podemos hacer eso que estoy haciendo acá. Yo estoy haciendo más para llevarlos a una equivocación, pero es un contexto de clase, entonces yo les quiero mostrar, es a propósito que estamos haciendo eso. Si uno quiere entender bien el texto, tendré que leer desde donde empezamos en el 1 para llegar acá en el 9 y tener la conclusión correcta. Pero ¿cómo utilizamos ese texto? ¿Qué solemos decir de qué ese texto está hablando? ¿Alguien tiene alguna idea? Normalmente se lo suele utilizar para hablar de la segunda venida. Bien, entonces, ¿qué eso? Pero la cosa que no se ha visto sería la segunda... ¿Perdón?
el final de la oración es lo que dice, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es lo que no ha visto ojo ni ha oído, no ha escuchado oído. Bien, pero ¿y qué cosas son esas? Acá me comentaba mi mamá que en los estudios bíblicos ponen ese versículo para cosas preparadas materialmente, o sea, la tierra nueva, cuando Bien. obviamente aquí está hablando de algo espiritual. Exatamente. Entonces, solemos utilizar ese versículo para hablar del cielo, de que nosotros no sabemos cómo va a ser el cielo. Y después de la segunda venida, como dijo Esteban. Entonces, ese versículo solemos aplicar, bueno, acá está hablando del cielo, que nosotros no sabemos cómo va a ser el cielo. Pero si volvemos un poquito, vamos al versículo 1. Dice, vamos a ir despacio acá. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pero, pues, me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, ele está comparando e contrastando duas coisas acá. Quais são as duas coisas que ele vai estar a comparar? Vocês podem ver acá meu bloco de notas? Creio que sim, não? Ele está comparando palavras de sabedoria com que? Jesucristo e esse crucificado. ¿Me siguen acá? Entonces, Jesucristo y ese crucificado son el mismo elemento acá. Voy a poner los dos del naranja. Y eso está siendo comparado con las palabras de sabiduría o con excelencia, o excelencia de palabras de sabiduría. O sea, él no fue con eso, pero fue a predicar Cristo. Entonces, el contraste acá. E aí sigue o 13. E estuve com vosotros em fraqueza e com muito temor e temblor. E minha palavra e minha predicação não foi com palavras persuasivas de humana sabedoria, sino com demonstração do Espírito e de poder. Então, essas palavras persuasivas de humana sabedoria é o mesmo que essas de lo que foi mencionado antes acá. Vou poner só para ressaltar um pouco acá. Excelência de palavras ou de sabedoria. Essas são as mesmas ideias que está sendo transmitida acá. Sino com demonstração do Espírito de poder, é o mesmo que Jesucristo. Não sei se ven, querem repetir e ampliar acá, junto com comparar e contrastar. Se eu tivesse como poner lá as rajitas inclinadas, eu pondria essa nessa inclinação que estou fazendo com o mouse acá, e essa com essa inclinação, para mostrar que o que está em azul é um contraste com o que está em naranja acá. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra clave que nos ayuda a ver la comparación y contraste acá es ese sino acá. Déjame cruzar acá. Sino, sino, sino. 3 veces. Me muestra que hay dos cosas que están siendo comparadas y contrastadas. Si yo cambio para el inglés, solo para que vean un poco. But, que es más, que como já havíamos hablado antes, sempre que aparece but, quer dizer comparar e contrastar. Acá não digo but, pero salvo, não? Pero em castelhano é a mesma palavra. Pero esse término quer dizer comparar e contrastar. Então, a sabedoria de los hombres, eu vou poner, está sendo contrastada com o poder de Deus. Bien. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que se desvanecen. Otra vez, ¿de qué está hablando acá? De dos tipos de sabiduría. De la que ellos hablan, que es la que demonstra espíritu y poder, y la sabiduría que se desvanece. Voy a poner otra vez. Eu estou fazendo estruturas muito mais amplas, eu não estou sendo tão específico em poner término por término que é o que se compara, mas eu quero que as ideias comparadas e contrastadas se podem ver, eu imagino.
E aí sigue. Mas hablamos, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, ellos hablan de esa sabiduría, voy a poner acá, en misterio, que es una sabiduría que está encubierta. Si misterio y encubierta es lo mismo. Voy a poner de verde acá. E é interessante que acá o tradutor, não sei se veem que esta palavra está em itálico acá, quer dizer que foi uma palavra añadida. O tradutor hizo lo mismo que hizo Miriam para nós outros. Isso nos ajuda a mostrar como é útil fazer isso, como é importante fazer isso para entender o texto. Então, essa palavra sabedoria aqui é uma palavra añadida, pero que me ajuda a saber de que é o que está falando e a ver a estrutura, de que é uma repetição e ampliação. Então, vou poner acá em naranja. E essa sabedoria Deus predestinou antes de los siglos para nuestra glória. E aí sigue. Versículo 8. La cual ninguno de los príncipes deste mundo conoció. ¿Qué es ese qué? La que. ¿A qué se refere ese qué? ¿Qué es lo que ninguno de los príncipes de este mundo conoció? Si alguien me puede contestar. La sabiduría. Muchas gracias. Entonces, perdón, si tu audio vino cortado, capaz por eso acabé por hablar por encima de vos. Pero, entonces esa es la sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Y acá viene entonces ese conector que es causa y efecto. ¿Cómo no la conocieron? ¿Qué hicieron? Crucificaron al Señor de la Gloria. Él lo pone en una negación, ¿no? Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la Gloria. Entonces, el hecho de que ellos no hayan conocido esa sabiduría fue lo que hizo, fue la causa que los llevó al efecto de matar a Cristo. Y ahí dice, 9. Antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón de los hombres las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Con todo ese contexto acá anterior, ¿de qué está hablando ese versículo? ¿De la palabra de Dios? La palabra de Dios, y si vamos a ser bien específico, está hablando de la revelación de Jesucristo y este crucificado. Claro. ¿Por qué? Porque si ellos hubiesen conocido esa sabiduría de Dios, que es la venida de Jesucristo y la crucifixión de ellos no hubiesen matado a Cristo. Entonces esa es la sabiduría que ellos tenían que haber sabido. ¿Cómo no sabían eso? Lo mataron. Y ahí él dice, utiliza ese versículo como prueba. Ojo no ha visto. ¿Qué ojo no ha visto? El mundo no podía comprender que Cristo iba a venir y morir. Ni oído había escuchado. Eso, ¿qué son esas cosas que Dios había preparado para los que le aman? Que Cristo iba a venir y morir para nosotros. Esa era la sabiduría y la gloria que estaba destinada a nosotros. Que estaba encubierta de los príncipes de este mundo, pero que está manifiesta para nosotros. Y ahí el texto va a seguir incluso. Essas coisas que ojo ninguno ha visto, ¿qué hizo Dios? No las reveló. Entonces, no es que eso es el cielo y nadie comprende el cielo. ¿Por qué? Porque el versículo 10 dice, nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Nosotros sabemos essas coisas que el ojo no ha visto. ¿Por qué? Porque acá habla del ojo humano, está comparando los elementos humanos para entender algo e com a revelação sobrenatural que nos dá Deus. Então, essa coisa que nadie sabe, nós outros sabemos. E como sabemos? Por seu Espírito. Bien, hasta acá? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, genial. Buenísimo. Sí, Porque muy el claro. Espírito todo lo escudriña a uno profundo de Deus. Então, nós outros, isso que está acá revelar está como o contraste com o mistério. Entonces, yo podría poner acá en rayitas para me resaltar que esas dos ideas están en contraste. Mientras hay algunas cosas que están encubiertas, Dios nos la reveló. ¿Y cómo la revela? Por su Espíritu. Y acá explica por qué el Espíritu es capaz de revelar. Porque el Espíritu sabe lo que está en la mente de la persona. Mi Espíritu sabe lo que piensa. Entonces dice, el Espíritu de Dios sabe de todo, sabe incluso lo que está en Dios. E aí vai concluir esse pensamento repetindo a ideia que eu recién hablé. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoce las cosas del Espíritu, sino el Espíritu de Dios. Entonces nadie conoce, yo voy a poner acá con verde como para resaltar que es un misterio, así como encubierto acá. Y el único que conoce es el Espíritu de Dios. Nadie está en contraste con el Espíritu de Dios acá. Esse sino, yo imagino que seria but em inglês. But, outra vez, marcando comparar e contrastar. Então, nadie conoce sino el Espírito. Então, nadie é o oposto do Espírito, porque se nadie conoce, pero el Espírito conoce, são duas ideias antagônicas. O Espírito conoce está em contraste com algo que nadie conoce. E ele disse: E nós outros hemos recebido não o Espírito do mundo, sino o Espírito que é de Deus, para que conozcamos o que Deus nos ha dado. Então, os cristianos conhecem essas coisas que o mundo não sabe, porque o coração do homem tem o Espírito do mundo, pero o Espírito de Deus tem o Espírito ou seja, os cristianos têm o Espírito de Deus. E aí disse que nós hablamos de isso. Então, essas coisas que o ojo não viu, que o ojo não ha visto, nem ha escuchado, nós hablamos dessas coisas. Não são coisas tão secretas que nadie sequer habla deles. São coisas que nós hablamos. E como hablamos? Não com palavras que ensinam a humana sabedoria, que é outra vez o contraste desde o início do texto. Essa ideia acá inicial se repite acá, sino com as que ensina o Espírito Santo. Então, essas palavras que ensinam o Espírito Santo são as palavras que pusimos acá em naranja, que é a sabedoria de Deus. E como é que ele faz isso? Acomodando o espiritual a lo espiritual. Ou seja, eu vou a unir os dois, a ser com que encarnem como se fosse um rompecabezas, ou como se fosse, comparar e contrastar as coisas espirituais com as coisas espirituais. E as coisas naturais, por contraste, não seria com as naturais. Pero bueno, el 14. Pero el hombre natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Então, não há como uma pessoa entender a sabedoria de Deus. Acá há contraste incluso, porque sabedoria e loucura, porque as coisas do Espírito de Deus são a sabedoria divina. E loucura é o oposto à sabedoria, é um contraste. Então, para o homem natural, a sabedoria é loucura. E aí disse, não as pode entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que é espiritual juzga todas as coisas, mas ele não é juzgado por nadie. E el 16 é o versículo que eu quisiera estudar com vocês. Eu vim a esse capítulo para ler esse versículo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que le instruyese? Mas nós outros temos a mente de Cristo. Bien. ¿Qué quiere decir tener la mente de Cristo? Acá los que tienen la mente de Cristo son los que entienden la verdad espiritual. Eso acá es lo que, para que se cumpla el versículo 3, necesitamos tener la mente de Cristo. Ese es el punto clave, voy a poner de amarillo. Simplemente para resaltar que es la idea clave que quiero que tengamos hoy. La mente del Señor, ¿quién es el Señor? Es Cristo. Acá nos parece que não está tão claro, pero esse está citando um versículo. Capaz acá com minha concordância me vai citar incluso. Quem conheceu a mente do Senhor para que ele instruyese? Déjame ver. Isaías 40:13, por exemplo. Não sei se me podem mirar acá também. Pero quem enseñou o Espírito de Jeová? Isaías 40:13. Então, 1 Coríntios 12:16 está citando um versículo bíblico. Está citando Isaías 40:13. Se quisermos entender bem a citação, havíamos que vir acá, entender de que está falando, para ver como está aplicando o texto, como o profeta está aplicando o texto, não? Então ele vai dizer: nós outros podemos entender as coisas espirituais porque temos a mente de Cristo. Se vamos outra vez a los textos, esta é a condição para que eu pueda entender lo que a Bíblia significa. ¿Por que digo isso? O texto está falando de que para entender a Bíblia
Yo no puedo tener una mente humana, tengo que tener una mente como la de Cristo. Y eso está en contraste con la mente que yo resalté para ustedes en Tiago. En Tiago hablaba de una mente que es una mente dúbia, que cambiaba de un lado para el otro. Esa mente no va a recibir la respuesta, pero la mente de Cristo va a recibir la respuesta. Y es eso que tenemos que pedir para entender los textos. Y ahí entramos en el punto de la vigencia, que es algo que trajo Matías Mejía. ¿Por qué yo quise venir a ese texto? Porque cuando uno habla de vigencia es algo muy importante, porque la mayoría de las promesas no fueron hechas para nosotros. Si vamos a pensar bien, las promesas fueron hechas para Israel, la mayoría de ellas, y nosotros la aplicamos a nosotros. Entonces, ¿cómo es que yo puedo cambiar la vigencia y hacer que los textos sean todos vigentes para mí? No sé si me siguen acá. Déjame darte un ejemplo. Yo creo que Isaías 7 capaz nos puede demostrar eso. Isaías 7. No, Isaías... Ever, Sí, decime. te quiero hacer una pregunta, porque ese versículo también, el que leímos, el 2:9 de Primera de Corintios, dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. También está citando Isaías 64:4. No sé cuál fue la intención original, pero acá Pablo está citando Isaías también. No me había dado cuenta. Acá está, Isaías 64:4. Muy bien. Entonces, podremos ver, ¿no? De qué habla acá. Y ahí ver exactamente... Acá está hablando de la salvación, yo creo que de Dios, ¿no? De cuando Dios resgató el pueblo de sus pecados. Isaías. De lo que Dios hizo por su pueblo. Exactamente, de resgatarlo, como en el caso de Ibero egipcio, por ejemplo, que es lo mismo que hizo al enviar a Cristo. Estaría muy bueno estudiar Isaías 64:4 para entender bien Primera de Corintios. Gracias por llamar la atención para eso. Yo quiero ir a primera, no sé si terminaste tu comentario, si quieres mencionar algo más, o si puedo ir a Isaías 11. Porque una cosa es la interpretación y otra cosa es la aplicación. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Isaías 11, versículo 1, empieza de la siguiente manera. Y saldrá una vara de tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando acá? De Jesús. Jesús. Versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces acá hay una promesa acá para Cristo, que seguro Cristo la utilizó mientras estaba aprendiendo, mientras estaba creciendo en sabiduría y gracia. ¿Por qué? Porque acá dice que Dios le va a hacer entender. Entonces Dios fue quien le enseñó a Cristo cuando estaba en la tierra. Esa promesa no me sirve de nada si yo no tengo la mente de Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo entiendo que la vida de Cristo acá en la tierra tiene que ser mi vida acá, y para eso voy a hacer una pequeña línea. Cristo ya existía en la eternidad, pero Él nació de nuevo, no que haya nacido alguna vez, no, porque existió desde la eternidad, pero simbólicamente nació como ser humano al encarnar acá. Entonces eso fue como si fuera un nuevo nacimiento para Cristo. Y ahí, cuando nació de nuevo, se olvidó de quién era y tomó la forma de siervo. Y estuvo estudiando acá la palabra de Dios para entender cuál era su misión y cumplir la misión. Y después cumplió su misión. Lo mismo nosotros como cristianos. El bautismo es nacer otra vez, es olvidarse de quien uno era y adoptar la forma de siervo. Y al uno adoptar la forma de siervo, tiene que estudiar la Biblia así como Cristo estudió para descubrir cuál es su misión y cumplir su misión. El título de cristianos quiere decir que uno es una copia de Cristo. Siendo así, todas las promesas que fueron hechas a Cristo son promesas que fueron hechas a mí también. Entonces yo puedo venir acá a la Biblia y decir: Señor, vos has prometido que tu Espíritu ibas a enseñar a Cristo. Yo estoy acá para
cumplir la misión de Cristo. Entonces, dame tu espíritu para que yo pueda entender tu palabra. Y así Dios me va a contestar a las oraciones. Orar en nombre de Jesucristo, cuando yo digo, eso te pido en nombre de Jesucristo, yo estoy diciendo que yo estoy haciendo la obra de Cristo. Yo soy como Cristo acá en la tierra. Y eso es muy relevante porque el texto dice: nada será ocultado de aquellos que pedem com fé, sin vacilar. Como eu posso saber que o que eu vou pedir, eu vou receber? Se eu pido, Deus não vai rechazar nada a Cristo. E para pedir como Cristo, para pedir as coisas, para que eu pueda pedir em nome de Cristo, eu tenho que pedir as coisas que Cristo vai pedir. Então, aí eu não tenho pode ter uma dúvida. Mas como posso saber que é o que Deus vai pedir? Porque eu sempre aprendi que tenho que orar da seguinte maneira: Senhor, ajuda-me a hacer tal coisa, se é de tu vontade. Sempre añadimos esse versículo final, se é de tu vontade, ou não. Isso foi só eu que aprendi, que havia que añadir esse versículo final. Se isso é de tu vontade. Alguém mais aprendeu isso? Todos. Sí, sí. Sí, generalmente decimos si es tu voluntad, pero Bueníssimo. Então, o que está implícito aí é que eu não sei qual é a vontade de Deus. Se quando eu digo, Senhor, por exemplo, dá-me sabedoria para que eu possa entender esse texto. Se é tu vontade. Às vezes eu estou estudando Daniel e pedo, Senhor, se é tu vontade, ajuda-me a entender esse texto. Isso é uma oração sem fé. Porque eu não sei se é a vontade de Deus, eu estou na dúvida se é a vontade de Deus ou não, que eu entendo o texto. Eu entendo que há exceções, não? Porque às vezes eu de verdade não sei se é a vontade de Deus que haga uma curação. Então, se eu oro, Senhor, se é tu vontade que eu seja curado de minha enfermidade, bueno, assim seja hecho, de acordo com tu vontade. Porque eu não estou seguro. Pero lo que la inseguridade me viene em relação a la sanação de algo é justamente porque eu não sei as três coisas que hablamos no início. Por exemplo, eu tenho um braço que eu lo rompi. Como eu posso saber se Deus hizo uma promessa que Ele iba sanar esse meu braço acá? Porque eu não tenho nenhum texto da Bíblia que eu possa dizer, não, esse versículo está falando, foi escrito para quando o braço de Eber se rompiera. Então, a condição, eu já sei a vontade de Deus, não tenho. Então, se eu não entendo completamente a vigência do texto, as condições da promessa e qual é a promessa, eu sim tenho que mencionar a palavra se é tu vontade. Mas se eu sei que o texto sigue vigente e eu sei que cumplo com as condições, eu não tenho que poner se é tu vontade. Eu tenho que pedir sabendo que é a vontade de Deus e sabendo que se vai cumprir. Helena, incluso, nós estamos estudando isso acá, mas Helena disse que eu já posso agradecer, incluso, por haver recebido do que pedi antes mesmo de haver recebido. Ou seja, na mesma oração que eu pido, eu já posso agradecer. Por quê? Porque eu já sei qual é a vontade de Deus. E para isso quero ler alguns textos mais. Primeiro Juan 14, não? É um texto conhecido, mas vai falar acerca disso. Juan 14, a partir del 10. Eu quero pensar del 10 porque vou del 9, porque para entender bem o que vai dizer acá mais adelante. Um segundo, só verificar isso. Tanto tempo que estou com vosotros e aún não me bueno, del 9. Jesús le dijo, el 8, Felipe le va a pedir, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Isso é interessante porque hablamos de guerra de procuração e assim como nós outros somos como Cristo para a gente, Cristo era o Padre para nós outros. Então, assim como o Padre enviou a Cristo, Cristo nos enviou ao mundo. Então, isso é relevante na conclusão final que vamos a chegar. E vai dizer, el 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí,
las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Entonces, así como el Hijo estaba en el Padre, y el Padre estaba en el Hijo, el Consolador está en nosotros, y nosotros vamos a estar en el Consolador. Entonces, así como Cristo podía pedir al Padre y recibir todo lo que pedía porque estaba en el Padre, nosotros por estarmos en Cristo por medio del Espíritu, y Cristo estar en nosotros por medio del mismo Espíritu, podemos pedir a Dios y sabemos que vamos a recibir. Acá dice claramente todo lo que que pidamos en el nombre de Cristo. Eso Él va a hacer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la implicancia de eso? ¿O cómo funciona eso? 1 Juan 5 nos va a esclarecer. 1 Juan 5, versículo 13 a 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Essa frase acá es justamente el opuesto de que pedir, si es tu voluntad. Porque cuando yo pido, Señor, dame sabiduría para entender el texto, si es de acuerdo con tu voluntad, yo estoy diciendo que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Entonces, de acuerdo con ese texto, ese pedido no es, yo no puedo tener certeza que voy a recibir, no me parece una buena oración, hablando del tema que estamos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué voy a pedir algo a Dios si yo no estoy seguro que es la voluntad de Él? O si no tengo una sospecha de que es la voluntad de Él. Acá me dice que si yo sé que algo es la voluntad de Dios, yo la puedo pedir. ¿Y cómo es que sé? Las promesas de Dios son la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo sea perdonado de mis pecados. Entonces, si yo me he arrepentido y he pedido perdón, yo sé que es la voluntad de Dios. Yo no tengo que decir, Señor, perdona mis pecados si es tu voluntad. Señor, dame tu Santo Espíritu si es tu voluntad. Señor, ayúdame a entender si es tu voluntad. Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos si es tu voluntad. Todas essas coisas são a vontade de Deus e Ele las vai fazer. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una pregunta. Sí. Porque, por ejemplo, Jesús sabía que era la voluntad del Padre que Él muera, digamos, ¿viste? Pero Él, Sí. sin embargo, pide, si es la voluntad de Él, que pase de Él esa copa, ¿viste? Pero Él sabía cuál era su responsabilidad, digamos. Sabía cuál era la voluntad del Padre en ese contexto. Sí, essa é uma oração muito trascendente. ¿Por quê? Porque essa oração não contestada é a oração que nos dá certeza de que nossas orações vão ser contestadas se hacemos de acordo com a vontade de Deus. ¿Por quê? Porque se há uma pessoa que tinha direito de ter a oração contestada, era Cristo. De dizer, ok, bien, vos pediste, vos sos mi hijo, sos igual que eu, sos justo. Como pediste, não vou ser de acordo com minha vontade, vou ser de acordo com tu vontade ou de acordo com o que vos queréis. Não sei se me siguen hasta acá. Porque esse ponto é importante. ¿Me siguen hasta acá? Esa parte que dijiste no entendí mucho, disculpa. Bueno, entonces lo repito. El hecho de que el Padre haya dicho no a Cristo cuando Él hizo la oración en el Getsemaní es el no que Dios dio a Cristo, es la seguridad que Dios me va a decir sí. ¿Por qué? Porque Cristo es justo, era justo y sigue siendo, pero era Dios y sigue siendo. Y estaba pedindo a su Padre, Padre, yo no quiero hacer eso. ¿Puedes cambiar de idea, por favor? Si no cambias de idea, yo voy a hacer lo que me pedís. Pero me gustaría que cambies de idea. Eso era lo que Cristo estaba diciendo. Y el Padre le dice, no voy a cambiar de idea. ¿Por qué no? Porque si uno va a lo que está escrito, a las promesas, la voluntad de Dios ya estaba hecha clara.
La voluntad de Dios era que el hijo muera. Entonces, cuando Cristo pide algo que no está, puede ser el propio Cristo, él pide algo que no era conforme a voluntad de Dios. Dios no lo oyó. Eso que vos hablaste no está en contra ese ejemplo, pero es justamente un ejemplo muy fuerte de dos cosas, de que Dios siempre va a cumplir sus promesas y que las promesas son la voluntad de Dios, porque Dios había prometido que Cristo iba a morir y Cristo pidió, ¿puedo no morir? Y Dios dijo, no, yo te prometí, esa es mi voluntad y voy a hacer mi voluntad. Primer punto. Y segundo, que eso no está basado en la justicia que uno tiene, porque Cristo, o sea, tener las oraciones contestadas no está basado en su propia justicia, porque Cristo tenía toda la justicia necesaria que uno puede imaginar. La justicia que todos los seres creados tienen viene de Cristo. Y Dios le dijo no, igual. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con su voluntad. Entonces a veces pensamos, bueno, hoy no estoy muy justo, voy a esperar a hacer un poco más de oraciones, voy a hacer más el bien, mañana yo oro a Dios para que me ayude a entender el texto. No. O sea, obviamente, ¿no? Si yo estoy con mi mente turbada, es mucho más difícil de que yo entienda el texto en aquel momento. Pero lo que ese ejemplo nos deja claro es que no está basado en méritos, y sí en la voluntad de Dios revelada en la palabra. ¿Me siguen hasta acá? Sí, yo creo que quizás le puede servir para entender un poquito más por qué pidió así, y es porque él en ese momento estaba actuando con su fragilidad humana, y como humano temía lo que tenía que pasar, y dentro suyo como humano pensaba, bueno, si hay alguna manera de evitarlo, este, sabiendo él como Dios mismo que era, que no había, pero era como un recurso absolutamente humano, y Dios lo oyó como humano e hizo su voluntad como estaba previsto. Amén. No sé si contesté lo que dijo, creo que fue Toto que hizo la pregunta. Si no te contesté, decime. Gracias a Graciela, yo estoy de acuerdo también. Yo creo que eso es un ejemplo incluso muy importante. Eso ya no es ese tema, pero importante de cómo tenemos que tener en claro que nunca podemos confiar en nuestra propia humanidad. Cristo, santo, perfecto, no pudo confiar en sus propios deseos, por más que haya siempre estado en armonía con el Padre. En aquel momento, su voluntad humana no estaba de acuerdo con lo que su propia conciencia sabía que debía hacer. Y por eso pedía a Dios, Dios, si posible, yo quiero hacer eso. Entonces, ese es un ejemplo que nos habla un poco acerca de la santificación y de qué quiere decir ser santificado. No quiere decir que todo lo que voy a sentir yo puedo hacer. Pero bueno, eso ya es otro tema. Hay una pregunta acá hecha en el chat que es, ¿y si queremos que entendemos cuál es su voluntad, pero que capaz entendamos mal? Lo que va a pasar es que no se va a cumplir. O sea, si yo tengo una idea de que Dios prometió que yo voy a ser millonario y pido, Dios, me torne millonario. Puede ser que me torne porque hay otras promesas que capaz abarquen eso, pero no quiero decir, yo no puedo tener esa certeza de que Dios me va a dar. Igual yo puedo tener esa certeza con otros textos que sí son claros de que yo voy a recibir. Entonces, si vos entendés mal, puedes tener una certeza, una esperanza vana que no se va a cumplir. No comprendí muy bien tu pregunta ahora en el chat otra vez. Por ejemplo, si vamos a la regla 3, entonces, acá la regla 3, si entendemos que Cristo quiere que estudiemos con esas reglas, eso acá por sí mismo es una promesa. Y la promesa es que nada de lo que está revelado en las Escrituras puede ni será ocultado de aquellos que lo piden con fe sin vacilar. Entonces, esa es una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que nada me será ocultado. ¿Cuál es la condición? Pedir con fe sin vacilar. Si yo pido con fe, seguramente lo que está revelado en las Escrituras me va a ser revelado. Eso no hay duda con relación a eso. File version. Seguramente va a pasar. Lo que no quiere decir que eso va a pasar en el momento.
A veces uno ora por un texto y lo va a comprender un día después, una semana después, un mes después, un año después, pero va a comprender. A veces hay veces que estoy estudiando y yo, eso yo estaba estudiando há 3, 4 anos atrás y ahora entendí. Pero Dios va a contestar. A veces Ele já está contestando, pero tarda hasta que mi mente esté preparada para comprender el texto. ¿Se Pero eso escucha? siempre Ele va a cumplir. ¿Quería hacer algún comentario alguien? Hola, ¿se escucha? Sí. Estuvimos hace tiempo atrás estudiando esta regla y llegamos a una conclusión. Esta también, si uno la lee un poco más detenidamente, tiene una condicionante. No sé si se percibe. ¿Cuál es? Si yo estoy antes del fin del tiempo del anterior, 1798, si yo estoy antes de 1798, el libro de Daniel está sellado. Entonces, aunque pida con fe, no se me va a conceder. ¿Entendés? A lo que voy. Entonces, aunque pida con fe, yo basado en esta regla, no voy a entender porque no ha sido revelado. O sea que una condicionante de esta regla dice que aunque pida con fe, voy a poder entender todo lo que es revelado. Si está sellado y no está revelado, no voy a poder comprenderlo. Ahí tengo una condicionante. O sea, para mí que todo lo que podemos llegar a entender como claro, puede ser que no esté tan claro y no tenga las condiciones. No sé si me doy a entender. Ponele, esta mismo ya tiene una condición ahí implícita. Y si todo el resto de las cosas tienen cierta punto que uno no logra comprender o ver o vislumbrar o no es para uno, ya está. Por eso uno siempre le coloca, capaz que estoy mal, pero colocarle siempre si es tu voluntad, para mí que siempre está bien, no sé. Capaz que está mal en el tema de dudar, pero no estoy dudando, es que dudo de yo comprender en mi capacidad, no en que sabiendo que es la voluntad no la acepto. No, yo creo que dudo siempre de mi capacidad. No sé una condición en la Biblia o una promesa que lo tenga 100% claro, de que esté cumpliendo todo. Capaz que hay, pero capaz que la estoy entendiendo mal. Eso, pero me parece a mí como el mismo espíritu. Es como tal vez. Pienso que es el mismo espíritu. Porque si nosotros estamos con Dios, entonces todo eso va a ser revelado. No sé. Se entrecorta, pero no sé cómo me explicás antes de 1798, si yo estoy en 1600 y pido, Señor, revelame Daniel. No me lo va a revelar. O sea, yo creo que Dios no, si estabas antes de 1798, Dios no te iba a revelar Daniel, pero sí te iba a explicar y te iba a decir a partir de qué tiempo recién iba a estar revelado. Entonces vos ibas a esperar a ese tiempo o ibas a saber que después de, o a partir de tal año, esa dispensación la va a entender. Como por ejemplo Pablo, que le dice, hasta que se manifieste el hombre de pecado, Jesús no va a volver. Entonces ellos ya le dieron la comprensión de que hasta que se dé eso, ellos no iban a entender. Pero ellos oraron y entendieron que tenía que pasar ciertos acontecimientos antes. Pero sigue oculto una parte de la escritura para mí, ¿o no? Pero Dios te avisa cuando se oculta. En la misma palabra te dice. Lo pudiste entender, entendiste el tiempo y entendiste tu dispensación. No, o sea, ya te quedó claro por qué no lo puedes entender, digamos. Claro, pero si me voy al texto dice que me queda oculta una parte de las escrituras. Y me dice que no quedaría oculta una parte de las escrituras. No dice. Que no quedaría oculta si es su voluntad. O sea, justamente por algo también dice que las cosas no reveladas son de Dios. Entonces, Dios selló eso y entonces tenía que ser no revelado hasta que Dios dijera, deséllese, y ahí entonces sería revelado. Exatamente. E nosotros já estamos depois do tempo del fim, então já está desejado. Então, não sei se tendremos a mesma excusa. Me gostou o ponto que mencionaram alguns, de que por mais que essa porção estava onde não se podia compreender, era muito claro que dizia, a partir desse momento se vai poder entender. Então,
es como que ya viese con un manual de instrucción. Mira, acá es una excepción a la regla y no la regla general. O sea, el texto te está mostrando eso acá, Daniel, por ejemplo. Eso acá es una excepción al demás, porque acá no puedes entender hasta tal punto del tiempo. Pero cuando llega ese momento, ahí se puede entender. Con relación a... ¿Sí? Otro ejemplo sería, yo le pido a Dios hoy, quiero saber la fecha y la hora de cuándo vas a venir realmente. Y él me va a decir, no, mira, fíjate primero en la visión de Elena de White. La visión me dice que primero tiene que pasar esto, y los 144.000 van a saber la fecha y hora. Ok, listo. Entonces ya me dio la información, contestó mi oración y yo sé que todavía no es el tiempo que yo tengo que saber esa fecha y hora, pero sí va a llegar el momento en el cual la voy a conocer. Entonces respondió mi oración. Amén. De acuerdo. Y yo creo que es un cambio, parece sutil, pero es cambia mucho en tu experiencia cristiana. Sacar si es tu voluntad de esas oraciones. Yo no te digo que no hay que ponerlo, que no hay que orar por una curación de alguien, que es algo que vos de verdad no sabés si las condiciones se aplican ahí. Pero con relación a comprender las escrituras, Dios quiere enseñarte las escrituras. Con relación a perdón de los pecados, Dios siempre quiere perdonarte los pecados. Con relación a darte el Espíritu Santo, Dios siempre te va a decir sí, no te va a decir no jamás. Es lo que dice el texto de 1 Tiago. O sea, si vos pedís, Dios te va a dar. Entonces, yo creo que es un ejercicio muy bueno, que cambia tu manera de vivir las escrituras. Porque yo puse el texto de la mente de Cristo, porque no parece tan trascendente, pero si uno se ve, ok, yo soy como si fuera el Cristo acá para las personas en mi comunidad. Si uno toma, porque a veces uno solo quiere, bueno, tengo la mente de Cristo, como algo solamente teórico, pero si uno pone el fardo, el yugo de ser Cristo para esa sociedad, quiere decir que si vos no entendés el texto, el mundo se termina. O sea, el plan no se concluye de la salvación. Porque para que el plan de salvación se concluya, las personas que tienen la mente de Cristo tienen que leer la Biblia y entender qué es lo que hay que hacer. Entonces, el hecho de que vos, ok, Señor, yo soy un cristiano, fui llamado a cumplir un propósito profético acá. Yo tengo que entender el texto. Si yo no entiendo, el mundo va a terminar. O sea, se pierde la controversia. Entonces, te ayuda a argumentar con Dios, y no solo con Dios, con tu propia conciencia, saber, Dios tiene que enseñarme, porque Él envió a su Hijo para morir, Él puso todo en el conflicto, porque no va a poner sabiduría para que yo entienda también. Él me va a ayudar, así como ayudó a Cristo, a entender cuál es su misión y a entender qué es lo que tiene que hacer. A veces Él va a te llevar a otro texto que te va a contestar a lo que es más importante en aquel momento. Pero Dios te va a ir enseñando y revelando lo que es lo que uno tiene que hacer. No sé si hay alguna duda más. ¿Sí? Me parece importante remarcar que Dios te va a llevar al conocimiento, pero sin saltar ningún paso. Tienes que ir paso a paso en ese proceso. Muchas veces nosotros tenemos esa ansiedad por llegar a entender los asuntos del evento del fin, pero no hemos entendido nuestra historia previa. Y sin eso el Señor no te puede... Amén, muchas gracias. Exacto, entonces a veces Dios te está contestando, pero es porque tu oración para contestar va a tardar 10 años. Vos decís una oración, está orando acerca de entender algo, un capítulo de un libro. Bueno, para entender ese libro, tengo que antes enseñarte A, B, C, D, E, hasta que llegue a lo que vos pediste. Entonces, porque es parte de la naturaleza humana. Yo no te puedo enseñar a multiplicar si no sabes somar. Yo no te puedo enseñar a física cuántica si no sabes los principios básicos de matemática. Entonces Dios va a seguir las reglas de la naturaleza humana, porque de nada te sirve te dar una respuesta que vos no podés comprender. Entonces Él te va a capacitar en eso. Yo quisiera encerrar, yo solo voy a mencionar, no vamos a leer un texto que dice el siguiente. Daniel 2, ya lo mencionamos de la perspectiva de Daniel y de la parte revelado y oculto. Pero hay un ejemplo que me gusta mucho en esa historia, de que es lo que hace Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, él recibe una revelación, ¿y qué es lo que él hizo? Él pidió con fe, sin vacilar.
Ele viu a gente e disse, mira, ustedes têm contato com Deus? Bueno, eu estou pedindo que me digam o resultado. O que quer dizer? E pediu, foi muito insistente Nabucodonosor. E recebeu o resultado. Deus lhe revelou por meio de Daniel. Ele ia matar a todos. Ou seja, a fé que tinha, bueno, ou me dão a resposta ou muerem. E às vezes nós não temos a mesma fé que Nabucodonosor tuvo. De, ok, isso acá é uma revelação. Eu vou hasta o limite para receber a resposta que eu quero. Então, Nabucodonosor em Daniel 2 também é um exemplo de alguém que pediu com fé sem vacilar o significado da revelação e Deus lhe contestou por meio de seus profetas. Eu quero terminar com isso. Esse texto é interessante, mas já estamos um pouco largo. Habla um pouco da importância de orar. Vou ler essa porção acá. Vou começar de acá. Está em conflito de los siglos, dice. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación como de la sinceridad de propósitos y del ardiente anhelo de justicia que animan al estudiante. Nunca se debiera estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. O sea, acá es como que si el Espíritu Santo nos ayudara a seguir las reglas, ¿no? Porque es ver qué es lo que el peso de las palabras, ver las cosas difíciles y simples. Él dice, hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la palabra de Dios, de suerte que la belleza de esta nos embelece, sus advertencias nos amonesten y sus promesas nos animen y vigoricen. Último concepto, está un poquito acá atrás, que dice, si muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con respecto a unas verdades que no desean poner en práctica. Entonces, la mente de Cristo es una mente de un siervo. Eso que quiere decir el nuevo nacimiento. Si vos estudias la Biblia como un siervo que quiere entender que es lo que está revelado, y la revelación es esto, si vamos a Apocalipsis 1 es eso, revelación de Jesucristo, a cual Dios le dio para mostrar a sus siervos. Entonces, si vos ves la revelación como un libro de instrucciones para ponerse en práctica porque sos un siervo, Dios va a abrir poco a poco, porque esa es la mente de Cristo al acercarse a las Escrituras. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Si no, podemos hacer una oración final. No, solo decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Amén. Oremos entonces. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque el Señor nos ayuda en nuestra falta de fe. Queremos te pedir que el Señor nos dé fe porque queremos agradarte a ti, Padre. Te quero pedir que o Senhor nos ajude a conhecer-te, porque tu palavra diz que o homem não deve se gloriar de ser forte, de ser sábio incluso, pero de conhecer-te a ti. E conhecer-te a ti implica conhecer qual é tu vontade. Que nós podamos saber tu caráter e estar seguros de que o Senhor não vai falhar com tus hijos, que é o Senhor que dá alimento a los animais, também nos dá o alimento espiritual e físico e nos dará a sabedoria necessária para cumprir tu missão. Nosotros, como siervos tuyos, hacemos parte de los sacerdotes de esa última generación. Tenemos la misión de ser Cristo para los demás. Que el Señor nos ponga la alegría de poder cumplir esa misión, el privilegio, y que también el fardo, Padre, de comprender tu palabra para que podamos cumplirla. Y que al llevar ese yugo, ese fardo, podemos saber que es un fardo liviano, porque el Señor nos ayuda a cargarlo con tu Santo Espíritu, el Señor nos ayuda a entender cuáles son tus misterios. Que o Senhor nos ajude a ter força e valentia a indagar quais são os significados de tus palavras e que podamos assim ser transformados ao servir a ti em realizar tus promessas. Isso te pido em nome de Jesucristo. Amém. Amén. Muchas gracias.